En este momento explicaremos los conceptos de trayectoria y desplazamiento. Antes de ello, debemos de recordar lo que es el movimiento, considerado como el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto a otro tomado como punto de referencia. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el movimiento y las clases de movimiento. Los estamos invitando a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Y no olviden activar la campanita para que reciban notificaciones de los tutoriales que se van subiendo a este canal. Entre las clases de movimiento se encuentran el rectilíneo y el curvilíneo. Por ejemplo, en este caso, este atleta realiza estos dos movimientos. El rectilíneo cuando se mueve por esta línea recta de la pista y curvilíneo cuando el atleta describe una curva en este sector de la pista. En esta imagen del Autódromo de Daytona también se puede apreciar que los vehículos en esta parte realizan movimiento curvilíneo y sobre esta recta el movimiento rectilíneo. Analicemos el concepto de trayectoria, la cual se considera como la línea que describe o distancia que recorre un cuerpo durante su movimiento, y para calcularla se deben sumar todas las distancias recorridas durante ese movimiento. Interpretemos el concepto en este ejemplo. Aquí aparece una gráfica que representa una pista de 100 metros y en ella vamos a ubicar a un atleta realizando 4 recorridos. El primero se da cuando se mueve desde el punto A hacia el punto E. Vamos a averiguar la trayectoria de esos 4 movimientos. La distancia recorrida entre A y E es de 100 metros. En este caso X a sub E. El segundo recorrido lo hace el atleta llegando hasta el punto B, o sea, desde E hasta B la distancia recorrida es de 75 metros. Un tercer movimiento se da cuando el atleta se mueve desde el punto B hasta el punto D. En ese caso, desde el punto marcado como 25 hasta el punto marcado como 75 nos da una distancia B sub D de 50 metros. El cuarto movimiento se origina cuando se devuelve hacia el punto C. En este movimiento va desde el punto 75 al punto 50, o sea que hace un recorrido de 25 metros. Al sumar todas estas distancias nos da que el atleta ha realizado una trayectoria de 250 metros. Analicemos ahora el concepto del desplazamiento, que se considera como el segmento dirigido o vector que indica la posición final con respecto a la posición inicial de un cuerpo que realizó un movimiento. Para hallarlo se debe establecer la diferencia entre la posición final y la posición inicial de ese cuerpo en movimiento. Aquí tenemos el ejemplo ya con los 4 recorridos realizados. Pero como en el desplazamiento solamente se tiene en cuenta la posición final y la posición inicial, las vamos a colocar aquí. Posición inicial y la posición final. El desplazamiento es igual a la posición final restada por la posición inicial. Procedemos al reemplazo de estos valores. La posición final es de 50 metros y la posición inicial es de 0 metros. Al realizar la operación nos da que el desplazamiento es de más 50 metros. Como el desplazamiento es un vector, debe de tener un signo para identificar la orientación. Interpretando este desplazamiento quiere decir que el atleta en su posición final quedó 50 metros con signo positivo, o sea, a la derecha de la posición inicial.
Ampliemos el concepto de vector, el cual se considera como una magnitud física que tiene una orientación, y esa orientación se identifica o con signo positivo o con signo negativo. Veamos este ejemplo. La fuerza es una medida vectorial. Aquí tenemos en el primer ejemplo en donde esta dama aplica una fuerza para mover este cajón hacia la derecha, y aquí tenemos un caballero que aplica una fuerza para mover esta caneca hacia la izquierda. Si la dama aplica una fuerza de 200 newton, se le coloca el signo positivo para indicar que esta fuerza va orientada hacia la derecha. Y en este otro ejemplo, la fuerza es de menos 200 newton. Este signo menos indica que con esta fuerza este cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. En este otro ejemplo se aprecia que en este montacargas la fuerza en un momento puede ser hacia arriba cuando se trata de subir este peso. En ese caso, si la fuerza que se aplica es de 400 newton, su orientación debe estar precedida con el signo más para indicar que esa fuerza mueve el cuerpo hacia arriba, y cuando el montacargas baja este peso, la fuerza es de menos 400 newton. Este menos indica que la fuerza va orientada hacia abajo. A continuación, analicemos un segundo ejercicio. Aquí tenemos la gráfica en donde se representa una autopista de 180 kilómetros. Inicialmente se encuentra un conductor en su vehículo en el punto F, marcado con el número 100 kilómetros, o sea que esta es la posición inicial del vehículo. Vamos a averiguar primero la trayectoria. Aquí tenemos tres clases de recorridos que va a realizar este conductor. En el primer recorrido se mueve desde el punto F hasta el punto I y recorre desde los 100 hasta los 160 un total de 60 kilómetros. Esta es la distancia desde F hasta I. En un segundo movimiento se regresa hasta el punto B. En este movimiento desde I 160 hasta B 20 hace un recorrido de 140 kilómetros. Distancia desde I hasta B. Un tercer movimiento lo hace desde el punto B hasta el punto D, o sea que la distancia recorrida desde 20 hasta 60 es de 40 kilómetros. Distancia desde B hasta D. La trayectoria viene a ser la suma de esas distancias, o sea 240 kilómetros. Para hallar el desplazamiento a la posición final le vamos a restar la posición inicial. La posición final es de 60 kilómetros y la posición inicial es de 100 kilómetros. Al hacer esta resta nos da como resultado menos 40 kilómetros de desplazamiento. Esto indica que el vehículo se desplazó hacia la izquierda 40 kilómetros con respecto a la posición inicial que tenía. En la parte inferior, en la descripción de este tutorial, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.